Bienvenidos a todos y a todas. Soy Lisbeth y soy la gerente aquí del Centro Nacional de Salud de Trabajadores Agrícolas y les damos a todos la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta parte segunda de esta serie de capacitaciones en la salud y vamos a compartir si se perdieron de alguna las ligas o los enlaces para que puedan accesarlos. Tenemos mucha emoción de darles la bienvenida a nuestros presentadores, ponentes, el doctor Alwin Coja y la doctora Silvia Mesti, y que van a trabajar con nosotros hoy en esta presentación, y ellos vienen de la ciudad de Nueva York y de la prevención y de las enfermedades transmitidas por sexualmente. Y gracias por estar aquí a todos. Y gracias por estar aquí nuestros presentadores. Y próxima diapositiva. Y la próxima, por favor, si pueden avanzar. No tenemos nada que compartir acerca de divulgaciones y yo soy el doctor Coja, soy un médico y mi enfoque es en la adolescencia y salud, medicina de los jóvenes, y yo proveo especialidad clínica y en el centro médico Stay, y tenemos servicios para a personas jóvenes que viven con VIH en este centro y hospital, y tenemos también clínica de salud sexual con cuidados primarios y especializados para jóvenes y adultos, y también tenemos una educación basada en la comunidad, detección y vinculación con la atención y servicios clínicos para las personas que han estado encarceladas, y también enlazamos a las personas para servicios adicionales. Este proyecto STAY, servicios para asistir a la juventud, y también yo estoy encargado de un programa del Centro de Servicios Clínicos para las personas que han estado encarceladas y con problemas de salud mental. Y también en esta clínica estoy involucrado en la capacitación con sesiones como esta, y es parte del trabajo que hacemos en Nueva York, en este centro de prevención y capacitación para enfermedades adquiridas a través del sexo. Y también damos asistencia técnica y capacitación a proveedores en todos los estados. Así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy para hablar de este tema tan importante. También doy educación en la salud pública en escuelas y también en el colegio de bachilleres o de a nivel universitario. Hola a todos y bienvenidos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Soy la doctora Amesti y yo soy profesora asociada de Medicina Familiar, Salud Pública y Humanidades Médicas. Y también doy mi trabajo clínico, especialidad clínica en Medicina Familiar, enfoque en adolescentes y jóvenes, salud sexual y reproductiva, una clínica para jóvenes. Y ahí damos tratamiento de jóvenes hombres y con asuntos de salud y reproductivos, sexual y todo tipo de cuidados médicos, porque muchas veces son pacientes que no tienen acceso de ninguna otra forma a cuidados primarios. Y como el doctor Caholt nos dijo, también trabajo en el Centro para la Esperanza y la Resiliencia, igual que él, y vemos a pacientes que vienen después de haber estado encarcelados y les damos cuidados para que permanezcan saludables y para que se mantengan saludables. Servicios basados en la clínica, y también doy enseñanza muy similar al doctor Hall de estudiantes de salud pública y de medicina,
y también a residentes de medicina en lo familiar y en esfuerzos comunitarios y medicina familiar en general. Próxima diapositiva. Le doy un agradecimiento especial a Lisbeth Gold, todas las personas que nos han ayudado a poner esta presentación junta, y a Lisbeth Hall, Gauri Nagendra, Jessica Steinke, Cindy Trump, Vanessa López, y perdón si no lo pronuncio adecuadamente, y al equipo de traducción por su ayuda y contribuciones para la preparación de esta presentación. Muchas gracias, los aprecio en verdad. Próxima diapositiva. Y como el doctor ya mencionó, mi colega, es la prevención de Centro de Capacitación para la Prevención de Enfermedades adquiridas por medio de sexo de la Universidad de Columbia, o enfermedades transmitidas a través del sexo, y también Centro de Capacitación para la Agencia de Control de Enfermedades, que brinda educación y recursos sobre estos temas a proveedores clínicos. Para más información, póngase en contacto en este enlace. Y brevemente vamos a repasar, porque muchos de ustedes no estuvieron en la junta pasada. Vamos a ofrecerles una revisión breve de factores de riesgo de estas enfermedades transmitidas durante el sexo. Y en el primer webinar, como hace un mes que tuvimos, hablamos de estas conversaciones sobre sexo y prevención de enfermedades transmitidas de esta manera y el VIH, para poder continuar con estas diapositivas, esta presentación. Hoy es lo primero que vamos a hacer, y después de ello vamos a enfocarnos en tener conversaciones acerca de la prevención de enfermedades comunicables a través del sexo. Y hay muchas personas que no están cómodas con este tema, así que tenemos que conversar por ello. Y si no nos sentimos cómodos, no salen bien las cosas. Doctor Cojo va a hablar de innovación en opciones biomédicas de prevención y cuidados, y va a ser una sesión muy importante e interesante para ver cómo de manera creativa podemos dar más servicios a nuestros constituyentes o la población de trabajadores agrícolas. Y por último, si llegamos ahí, vamos a tener que hacerlo en otra sesión, pero queremos hablar de esta prevención biomédica para estas enfermedades comunicables a través de sexo. Y ojalá lleguemos a esto, y si no, les prometemos que lo haremos más adelante, en otra sesión. Y las personas, quiero hablar de Ramón, porque es uno de los casos o situaciones que presentamos en esta sesión, en la primera sesión, y durante estas hablamos de Ramón, que tiene 24 años, tuvo sexo oral y vaginal con personas con útero, y una dama, y también biológicamente dama, y después de esto reportó que tenía ardor cuando orinaba, y ha notado un líquido amarillo y espeso en la punta de su pene que mancha su ropa interior. Nos dice Ramón que también no usa condones cuando platicamos con él, porque su pareja actual, con la que ha estado durante un mes, está tomando la píldora anticonceptiva, así que no hay necesidad de usar condones. Y cuando fue a pruebas de laboratorio, negativo para VIH y sífilis, pero salió positivo por clamidia y gonorrea. Así que la próxima situación o caso vamos a ver, y la próxima diapositiva, por favor. Ahora tenemos de estos dos casos juntos,
porque Victoria es la pareja de Ramón y es una persona latina, cisgénero, de 19 años con útero latinex y es la pareja de Ramón y tiene molestias también en este caso durante las relaciones sexuales y secreción vaginal que mancha sus protectores diarios y tiene un olor a pescado. Cuando le hicimos las pruebas de laboratorio, salió negativo para VIH y sífilis, pero positiva para clamidia, gonorrea y tricomona. Así que quiero tomarme un tiempo antes de la próxima diapositiva porque quiero revisar de lo que hablamos acerca de esto de gonorrea y tricomonas y clamidia, todas son enfermedades transmitidas a través de sexo y pueden ser transmitidas cuando se tiene sexo vaginal, anal u oral. Así que es transmitido sexualmente, pero también extragenital, lo que quiere decir de manera oral y anal. Y se transmiten durante contacto sexual o fuera del y no hay muchos síntomas, como el 70%, 80% de los casos, no tienen las personas síntomas y algunos de estos pueden ser, si los hay, como los que ellos nos comentaron, ardor durante orinar, también descargas, olores y descargas amarillentas, así que hablamos de estas enfermedades transmitidas durante sexo y pueden ser haciendo pruebas de laboratorio, pueden ser detectadas y también tomando una muestra vaginal y también pueden ser tratadas estas infecciones, todas las que estamos hablando, clamidia, gonorrea y tricomonas son tratables y tenemos que dar antibióticos recetados, puede ser por inyección para gonorrea, por ejemplo, o un curso de 7 días de antibióticos por píldora para clamidia y tricomonas. También puede ser por una dosis o una dosis de 5 días. Todas estas enfermedades transmitidas por sexo son tratables. Y ahora la próxima diapositiva, por favor. Y Jason es el próximo caso, tiene 30 años, Latinx, cisgénero, es una persona con pene y biológicamente hombre, bisexual, tiene sexo con hombres y mujeres y hace un mes conoció a una pareja cisgénero, hombre biológico con pene se conocieron a través de una aplicación y bajo la influencia de metanfetamina cristalina tuvo relaciones sexuales sin protección. Después él desarrolló salpullido y fue a la clínica y se le hicieron pruebas y fueron gonorrea, clamidia y traconoma fue negativa, pero fue positivo de sífilis y es otra de estas enfermedades venéreas y puede ser transmitido oral o genitalmente. Y antes decíamos que era el VIH del pasado porque se podía quedar en el cuerpo por mucho tiempo y causar muchos problemas médicos, pero hoy en día sabemos que se puede curar fácilmente con penicilina. Si alguien es detectado con sífilis, se le puede dar penicilina por inyección, es de mucha ayuda y la sífilis puede ser curada de esta manera. Así que no es como VIH, pero y sí es curable. Ahora vamos a ir a la próxima diapositiva. Hablo de todo esto brevemente, pero si tienen preguntas, por favor pónganlas en la casilla de chat acerca de estas infecciones transmitidas por el sexo y podremos contestarlas
con, así tenemos tiempo la mayoría. El último caso, que es el último, es Mercedes, tiene 75 años, cisgénero, abuela que vive en Estados Unidos, biológicamente es mujer, y su nieto la llevó a urgencias porque le preocupaba la pérdida de peso y las manchas blancas que tenía en la boca. Su marido nos contó que cuando tomaron el historial murió hace 3 años de cáncer o lo que ellos creyeron como cáncer. Ella viajaba de un lado a otro por motivos de trabajo y ella nunca ha tenido relaciones sexuales con nadie más, solo con su esposo, todo el tiempo que vivió el esposo. Así que se le aplicaron las pruebas de laboratorio en urgencias para clamidia, gonorrea, tricomoniasis, todos salieron negativos y luego la hicieron pruebas de sífilis y VIH y salió positiva para las dos. Las manchas blancas en la boca era una infección por hongos, candidiasis, cuando el sistema inmune está debilitado, y estas son las manchas blancas en la boca y el sistema inmune estaba suprimido o bajo porque tenía VIH y por sífilis también que estaba combatiendo. La próxima diapositiva, por favor. Sí, a ver, un minutito. Ay, vamos a hablar de VIH, que afecta a millones de personas en los Estados Unidos, 1.5 millones que viven con VIH en los Estados Unidos. En este momento y a través de la historia, HIV es una condición crónica hoy en día que se puede combatir con uh, medicamento para que estos viruses no afecten el cuerpo, el organismo, pero tiene que ser diagnosticado, qué es lo que pasó con este caso. Posiblemente ya había tenido esta enfermedad por mucho tiempo, pero no lo sabía, como VIH y sífilis. Y cuando no hay diagnosis temprana, puede ser problemático, pero una vez que la diagnosticaron, pudo tomar medicamento y controlarlo. Y me acuerdo que en la primera sesión comentamos cómo el tratamiento para VIH ha cambiado de tomar 30 píldoras al día, por ejemplo, a una sola. Así que es un tratamiento con menos dificultades a seguir. Pero no es una enfermedad mortal que antes era. Después de hablar de estas enfermedades transmitidas por medio del sexo, ahora vamos a hablar de los retos en proveer estos servicios para trabajadores agrícolas migrantes, disponibilidad de recursos, por ejemplo, e información para los trabajadores agrícolas en específico. Y sabemos que a veces los recursos son pocos y no tenemos todo lo que necesitamos para dar alcance. Y también los comportamientos y conocimientos de riesgos son pocos y personas que inmigran de otros países a nuestro país tienen poco acceso al cuidado de salud, a las pruebas de enfermedades transmitidas durante sexo, de VIH, acceso al tratamiento y que hay poco acceso a la clínica, disponibilidad de citas, horario de la clínica, acceso para personas sin seguro, miedo a la deportación, problemas de confianza y también no accesan porque tienen a lo mejor pena, vergüenza o también depresión y uh, toman más o tienen más, ingieren más el alcohol y también trauma pasado y salud mental, aislamiento social, uso de drogas y alcohol y de nuevo el acceso al
servicios de salud es difícil, y esto es un problema grande en esta población porque están aislados de las, lejos, alejados de las ciudades, y no tienen documentos para permanencia legal, y a veces por tanto no tienen seguro médico en muchas ocasiones, perdón, y no tienen acceso a cuidados médicos, y si tienen acceso a las clínicas, es también difícil. Otro nivel porque es otra, puede ser otra barrera, porque como sabemos, en sus clínicas, a las personas que les dan estos servicios trabajan en agricultura, por ejemplo, muchas horas, no tienen disponibilidad de citas ahí, el horario de la clínica no coincide, y algunas veces no hay horarios extendidos a las horas que ellos no trabajan. Y también hablamos también de eso, de miedo a la deportación, problemas de no confiar en las personas que los tratan de ayudar, haber tenido trauma en el pasado, haber sufrido de traumas pasados, y que no lo reportan. Y también nos hemos enterado de estas situaciones, del por qué les da miedo, por ejemplo, a la deportación, y escogen no asistir. Y también eso de la salud mental, aislamiento social. Y de nuevo también mencionamos brevemente, esto incrementa el aislamiento, falta de salud mental, el uso de drogas y alcohol, por ejemplo. Y también es un modo en el que nos ponemos a nosotros mismos en riesgo cuando hacemos uso de esto, ah, y sobre todo mi trauma del proceso migratorio en sí, y otras razones que resultan por ah, estos asuntos. Así que y algo que es muy importante añadir es, y vamos a hablar de esto más, es la importancia de proporcionar un espacio seguro para conversaciones difíciles sobre la salud sexual. Ya hablamos un poquito acerca de esto la vez pasada, y es algo que queremos enfatizar hoy, que cuando hablemos de cómo hablar de estos temas, pero en el contexto de la vez pasada, es que las personas que tengan acceso a los cuidados y que no tengan estos miedos y falta de confianza, es importante tener un lugar seguro para estas conversaciones difíciles, y es en donde ponemos esto en contexto. Y la próxima diapositiva, por favor. Y pensando en estos casos o situaciones de las que hablamos, brevemente, de Ramón, Victoria, Jason y Mercedes, con estas situaciones en mente, vamos a evaluar estos escenarios o situaciones de los casos. Identificaremos todos estos factores exacerbantes que añaden a esto, y atenuantes, y los riesgos de estas enfermedades transmitidas a través del sexo, de VIH, que acabamos de discutir en estos casos. Y quiero que los tengan estos casos en mente, sus vidas personales, ver estos casos, y del historial expandido que les acabo de ver, más a profundidad que les acabo de dar, y identificaremos los desafíos para brindar asistencia a estos trabajadores agrícolas migrantes, estos casos específicos, cuando vayamos a nuestras salas independientes a platicarlo de grupos pequeños. Quiero que tengan en mente esto, por ejemplo, 4 meses antes de enfermarse o de ser detectados. ¿Qué piensan ustedes que pudo haberse hecho anteriormente a que sucediera?
no solo hablar de la prevención, sino de cómo involucrarlos en tratamiento y temas de prevención antes y después, y que tomen todos estos hechos y temas en mente cuando nos reunamos por separado en grupos pequeños para hablarlo. La próxima diapositiva. Sí, aquí vamos a ver cómo nos vamos a dividir en sala de reuniones. En el grupo 1 vamos a tener cada 5 minutos, vamos a recibir un caso cada sala y después nos reuniremos a hablarlo en general. Sala 1, el caso de Ramón; sala 2, caso de Victoria; sala 3 de Jason y 4 de Mercedes. Y ahora podemos retirarnos a nuestras salas específicas. Y regresamos. Hablamos de Ramón, en este caso. Es uno de los casos que recibió uno de los grupos. Vino a los Estados Unidos, trabajaba en una granja, no tenía la familia, vino solo, comenzó a tomar más porque se sentía triste y extrañaba a su familia, conoció a varias gentes, a veces hizo uso de drogas, que a veces hizo que se le olvidaran las cosas, se desmayara, y también no sabía mucho de enfermedades de esta índole. ¿Y quiénes tuvieron a Ramón, el caso de Ramón? Y nos pueden comentar de qué platicaron y qué comentaron. Si alguien estuvo tomando notas, o cualquier persona puede hablar aquí del grupo y hacer comentarios de la vida de Ramón. Y a ver, vamos a la próxima diapositiva para que puedan ver las preguntas. Sí, y ¿por qué de cada uno de los casos que revisamos, por qué cree que estos factores estarían relacionados con la adquisición de enfermedades transmitidas sexualmente? ¿Cuáles son los retos y los desafíos en el caso de Ramón para identificar y ayudarlo a obtener acceso a las pruebas y al tratamiento? Sabiendo lo que ahora sabemos acerca de su vida, ¿qué se podría haber hecho para evitar que se enfermara? ¿Qué podíamos haber detectado? Y la última pregunta es, después de que tenga acceso al tratamiento, ¿cómo prevenir que esto vuelva a suceder? ¿Cómo evitamos que él vuelva a consumir alcohol o drogas o ponerse triste, y continuar teniendo este riesgo? ¿Alguien? ¿Algo que nos comenten de lo que hablaron en grupo? Y yo sé que han visto alguna vez casos similares como el de Ramón en sus entornos, en sus clínicas, en las personas a las que dan servicios. Yo les puedo decir un ejemplo, y esto poniéndome el sombrero de médico, yo lo que puedo ver es que Ramón estaba solo en este país y no con familia, extrañando a su familia, a sus hijos a lo mejor, y él estaba separado de su familia por necesidad de venir acá a ganar dinero, y yo pienso que esto lo puso bajo riesgo. ¿Están de acuerdo que sea algo que podía impactarlo o aumentar el riesgo? Alguien dice sí. Sí, y la razón por la que reunimos este caso son reales, aunque cambiamos el nombre y la foto.
pero son verdaderos. Cuando hablamos de enfermedades transmitidas sexualmente y VIH, hablamos de aislamiento. Y es porque hay muchos factores que se unen para incrementar el riesgo. Así que, como dijimos, en el caso de él era aislamiento, depresión, que lo llevó al uso de alcohol, que lo llevó a no pensar y no utilizar condones mientras tuvo sexo. Entonces, es claramente algo que tenemos que hacer, es darle tratamiento a la enfermedad transmitida sexualmente, pero también de manera futura prevenirlo, y podemos hablar de maneras médicas de cómo combatirlo, pero también podemos hablar de apoyos como consejería, etcétera. Pero algo que quiero aventar ahí a ustedes o dar es, ¿cuál ha sido su experiencia con trabajadores agrícolas? Ellos aceptan estos aditamentos o el tratamiento o la información, los condones. Quiero que me cuenten cuál ha sido su experiencia. O lo pueden poner en la casilla de chat si no quieren prender la cámara. Creo que estamos un poquito ah, tímidos, tímidas. Y sí, un factor grande es el aislamiento, y el uso de alcohol y drogas es también un factor que aumenta estos riesgos. Y como el doctor dice, no siempre vemos, tenemos que ver la persona y la enfermedad, sino a todo lo que rodea el entorno que hace que haya factores de riesgo o los aumente, como en el caso de Ramón, es el aislamiento, estar muy solo, el tema de migración, porque como sabemos puede ser muy difícil esta situación. Y vamos a hablar del caso de Victoria por un momento. Por ejemplo, si podemos ver la próxima diapositiva, ella tenía similares síntomas o experiencia de trauma cuando vino a este país. Ella vino con su mamá de Centroamérica. Su mamá vendió todas sus pertenencias para reunir dinero para poder pagarle a los coyotes, para atravesar la frontera de México a Estados Unidos. La familia no podía obtener empleo en su país y estaban en extrema pobreza, y durante su viaje ella y su mamá tuvieron muchas dificultades, la secuestraron, y es posible que hubieran abusado sexualmente de ella los secuestradores de Victoria, y luego le hicieron la prueba y salió positiva para clamidia. Y son las preguntas, por favor. Sí, sí, podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en el caso de Victoria, ahora sabemos que ella vino de Centroamérica, tuvo un historial traumático de migración, y posiblemente fue abusada sexualmente por estas personas que la secuestraron. Vino con su mamá y estaba ayudando a cuidar a los niños, y no podía lidiar con su propia pobreza extrema y esta experiencia migratoria. Así que las personas que hablaron de este caso, díganme qué piensan de estos factores y cómo lo pudieron haberla afectado o impactado. Si alguien contestó a lo de las preguntas de condones, sí los aceptan porque son gratuitos. También mentalmente saben que los pueden proteger contra todas las enfermedades, pero también no les gustan porque hacen que tengan menos satisfacción sensorial. Y regresando a Victoria,
¿quiénes platicaron de este caso, de esta situación? Lo pueden poner en la casilla de chat y su experiencia de trauma la pone, ¿ustedes creen en riesgo mayor para estas enfermedades? Sí, porque tuvo muchos traumas a la vez y se añadieron y parece que tenía todo el peso del mundo sobre sus hombros. Sí, ¿y cómo hace? Muchas gracias por su respuesta y su comentario. ¿Cómo piensa usted que esto aumente su riesgo para estas enfermedades? De qué manera? Porque tiene ansiedad, preocupación, viene de pobreza extrema, sus condiciones no son buenas, por ejemplo, no ha de tener educación formal. ¿Cómo piensa usted que este trauma añade al riesgo? Sí, yo pienso que es una presa fácil para los secuestradores y también para que piense ya en los riesgos que se puso y también sería fácil para que ella se pudiera ah, infectar porque no tiene acceso también a conocimientos, información y tratamiento. Sí, porque también cuando sostenemos trauma y ese tipo de factores, también tenemos trauma que se queda internamente e interfiere con nuestras relaciones humanas y no sabemos cómo eso funcione porque a lo mejor no quieren tener relaciones más o a lo mejor afecta también queriendo tener muchas relaciones con mucha gente. O sea, puede afectarla de manera que ella no pueda avanzar de manera adecuada en su vida y terminó infectándose con una enfermedad, también puede ser por el abuso que sostuvo y también enfermedad. Así que esto juega un rol muy importante. Y lo que es muy importante también es no solo tratar la infección, sino tratar al paciente con la infección, tratar de que ellos puedan entender lo que les sucedió y los por qué. No solo tenemos que tratar la infección, la enfermedad con tratamiento médico, sino también ayudarlos a combatir el trauma, el abuso, todo lo que pasaron y que puedan reincorporar su vida de manera buena. A veces tener este tipo de enfermedades transmitidas sexualmente es una indicación de que otras muchas cosas tienen que hacerse. Sí, exacto. Y este es el punto principal, que todos los pacientes o clientes a los que les damos servicios que vienen hacia ustedes, hay algo en su vida que no sabemos, que no estamos enterados que les puede estar afectando y por eso es importante ah, que tengamos conversaciones con ellos para detectar estos factores que afectan su salud. Y el próximo caso, por favor, si podemos avanzarlo. Y aquí tenemos en el caso de Jason, como podrán recordar, él nació aquí, sus padres eran trabajadores agrícolas, indocumentados, a su padre se le deportó cuando él era joven en la escuela, él se quedó con su mamá y durante el verano él trabajaba en los campos agrícolas para ganar dinero y ayudar a su familia. Tuvo una experiencia consexual con un hombre biológicamente de 15 años, cuando él tenía 15 años, no sabía de estas enfermedades transmitidas sexualmente. La escuela no tenía un programa de información para ello y nadie habló con él de esto al respecto. Así que él tuvo un pediatra, pero cuando tenía 14 años ya no tuvo cuidados pediátricos porque tenía miedo que fuera deportado y aunque él tenía estatus legal, su mamá no y tuvo miedo. Así que en este caso,
¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son los factores que interfirieron o afectaron la habilidad de sí mismo para protegerse? Sí, diciendo que tenía 14 años y dejó de ir a la clínica a recibir servicios, así que la falta de acceso a la clínica de cuidados médicos e información afectaron esto. Y también otra cosa, también haber perdido a su padre, deportado, a esto también afecta y hace que sea vulnerable a, por ejemplo, a estas enfermedades de transmisión sexual. Sí, ¿y qué otra cosa para que podamos hablar? ¿Recuerdan cuando hablé de la escuela que no tenía educación o formación, educación sexual y nada de temas de este tipo? Sí, a él le faltaron conocimientos de enfermedades transmitidas sexualmente, no recibió tratamiento, información y también no sabía que la persona con la que tuvo una relación sexual tenía estas enfermedades y tampoco preventivamente se protegió o nada de esto, no sabía. Sí, así que todos estos factores de los que usted habla existieron. Tuvo probablemente o probablemente no tuvo información, dejó de ir al médico cuando tenía 14 años, su madre no habló con él de esto, su padre no estaba y además la escuela no proveía educación sexual o de temas sexuales y no tuvo prevención de estas enfermedades transmitidas sexualmente. Así que todos son factores que lo pusieron en riesgo. Y es por eso que su papel, el papel de ustedes, el rol que ustedes tienen es tan importante para ayudar cuando tienen contacto con nuestros trabajadores agrícolas y sus familias, llenar estos tramos o lapsos de hacerse pruebas de prevención, de combatir estas enfermedades, porque no tienen a veces a nadie más. Ustedes son su héroe, son las personas que pueden ayudarlos a la prevención y el combatir estos temas. Y la última diapositiva, por favor, Mercedes y su historia. Es una historia es verdadera, como dice el doctor Coho, y que vemos a menudo. Ella vino a Estados Unidos, su esposo era trabajador migrante de temporada, que viajaba de un lado a otro a trabajar. Mercedes se quedaba en casa a cuidar a la familia y el esposo trabajaba en Estados Unidos y mandaba dinero para la familia. Él se progresivamente se enfermó y falleció, se le dijo que de cáncer, pero probablemente tenía VIH. Ella nunca lo supo y aunque ella nunca tuvo otras parejas, acabó infectada por su esposo. Y así que en este caso, ¿qué piensan ustedes que la puso en riesgo? ¿Qué sucedió aquí? Solo tuvo una pareja de por vida y solo tuvo sexo con una sola persona. Así que, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué la puso en riesgo? Su esposo era un trabajador agrícola viajante. ¿Y qué pasa por lo general? Él estaba teniendo otras parejas, ¿correcto? Sí, sí. Y su esposo no se protegió. Y probablemente por falta de información, de conocimientos, él también era víctima de esto, de no tener los conocimientos, la información adecuada, acceso a cuidados. Y esto termina poniéndola a riesgo, pero hay otro factor que yo también pienso que la puso en mucho riesgo. Y este fue no tener acceso a pruebas regulares o cuidados médicos regulares porque le hubieran hecho la prueba
y lo hubieran podido atender antes de enfermarse mucho, aún su esposo, antes de tener a otras parejas y no protegerse, así que y él no se podía no haberse enfermado. Entonces es exactamente lo correcto lo que dicen. Una de las cosas que hacemos mucho cuando pensamos en estas enfermedades transmitidas sexualmente y de VIH es que afecta a personas jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, y también vemos que ha aumentado también estas enfermedades en la población de adultos mayores, porque hablamos que con esto de la llegada de Cialis y Viagra, las personas han estado activas sexualmente más años y más edad, y que usan estas aplicaciones para conocer personas y tener relaciones afectivas. Y así que cuando pensamos en pasar información, dar condones, acceso a pruebas y servicios preventivos, tenemos que ver todo el panorama y de todo tipo de individuos, que es desde jovencitos hasta personas como adultos mayores de más edad. Y también a veces estas personas se van por las grietas, se nos pasan porque no nos imaginamos que esto les puede suceder. Y alguien dice, sí, ella le tuvo confianza a su esposo y no sabía que tenía él uh, sexo, contacto sexual con otras personas. Sí, porque cuando se tiene una pareja hay sentido de confianza y no se piensa que van a tener sexo con alguien más. Y él estuvo solo por mucho tiempo también y pensó que esto estaba bien, y yo pienso que él nunca se imaginó que le iba a pasar una enfermedad así a su esposa. Y este es otro mito de los que hablan, que se pensaba que solo se podía adquirir VIH teniendo sexo con otros hombres, y esto pudo haberlo puesto bajo riesgo. A lo mejor si tuvo sexo con otros hombres, no sabemos exactamente lo que sucedió con su esposo, pero sabemos que todo mundo debe de hacerse las pruebas, no solo una vez, sino varias veces al año, dependiendo en su grado de riesgo. Exacto. Así que, habiendo hablado de todo esto, les agradezco mucho y sé que muchos de ustedes le dieron exacto al clavo, lo hicieron bien, y vamos a avanzar a la próxima diapositiva. Creo que ya hablamos de estos desafíos. Ahora vamos a hablar de este tema. Es muy importante, está conectado con lo que hemos estado hablando, porque es difícil hablar con las personas acerca de sexo y de salud mental. Así que pensemos en las experiencias que tienen hablando con trabajadores agrícolas, porque piensen qué les sucede a ellos, qué sucede en sus vidas. Y hablando de este tema del sexo es difícil, entonces pensemos que en su experiencia de ustedes han sido barreras u obstáculos para hablar con ellos acerca del tema sexual. ¿Ha sido difícil? ¿Cuáles serían los obstáculos que encontrarían a la hora del sexo con sus clientes o las personas a las que sirven? Sí, hablando de sexo, piensan que usar protección es más seguro. Sí, alguien estaba diciendo algo, sí. ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Alguien más acerca de esto? Sí, la pregunta era, ¿cuál es su dificultad para hablar con las personas con las que tratan acerca de este tema de sexo? ¿Ustedes piensan que se sienten cómodos
Sí o no, ustedes y ellos, o ellos. Hay mucha transferencia. Sí, perdón. Sí, sí lo escuchamos. A veces, a, a veces es un tema muy privado, porque a veces cuando estoy en los campos agrícolas y trato de hablar con ellos, esto como profesional, entre más información les demos acerca de sus hábitos sexuales, son de más beneficio. Y eso es como yo hago un poquito de trampa, digamos, en cruzar esta barrera y evitar la vergüenza, diciéndoles que entre más datos yo sepa, más información y ayuda les puedo dar. Eso es perfecto, pero a veces es un truco, porque es bueno que les dé la información, pero a veces, y yo les digo por experiencia, si no hablamos con las personas y no sabemos de su vida sexual, asumimos a veces cómo es esta vida, de que tienen una sola pareja o eso, pero a veces no tenemos idea de lo que las personas están haciendo, qué parejas tienen, qué tipo, si se cuidaron, si no se cuidaron. Así que hay veces que es muy importante hablarles de la información en específico y esto depende de su nivel de confianza de ustedes y de ellos, pero esto es un gran ejemplo, ponerse el sombrero profesional y sus pensamientos y creencias no tanto ahí porque no tiene nada que ver con los cuidados del paciente. La próxima diapositiva, por favor. Sí, así que de nuevo es difícil hablar de sexo. La mayoría de nosotros no se nos dificulta hablar de sexo, es incómodo, pero es una conversación esencial cuando trabajemos con personas para mantenerlos sanos. Y ahora es en nuestra naturaleza poder hacerlo, aunque nos costaba trabajo. Y aunque no lo crean, las personas por lo general entienden que es porque los queremos cuidar médicamente. Saben que venimos de un lugar de bienestar, que queremos darles cuidados, lo entienden y se abren, aunque a veces no quieran hacerlo. Pero ¿cómo hablamos con ellos acerca de esto? Sí, como el doctor Cojol dice, es muy importante, ustedes están en una posición clave con los trabajadores agrícolas porque les tienen confianza a ustedes. Ellos sienten que tienen que poder confiar en alguien. Ustedes han estado ahí, los conocen, saben lo que han pasado, los visitan y es posible que les tengan a ustedes más confianza que a otros profesionistas, incluyendo médicos. Ellos no tienen acceso a otras personas que les puedan dar esta información. Así que ustedes son clave, muy importantes en la vida de ellos. Y el trabajo que ustedes hacen tiene mucha diferencia en las vidas de estos trabajadores. Nosotros como médicos no podemos hacer tanta diferencia porque no estamos ahí. Así que la diferencia que podemos hacer es cuando vienen a recibir nuestros cuidados, pero ustedes tienen una posición ideal para tener estas conversaciones y proveerles las oportunidades para platicar, reflexionar y ustedes en general van a poder conversar con ellos porque les tienen confianza a ustedes y los entienden. ¿Algo que quieran agregar? No, doctor Cojón, sí, el tratamiento en sí para estas enfermedades transmitidas sexualmente y VIH es muy directo, muy conocido, pero no podemos nosotros hacer nuestro trabajo hasta que ustedes hacen el suyo. Son clave para que ellos se sientan cómodos y recibir la información, la necesidad de hacerse pruebas y de prevención. Así que ustedes son bien importantes. Sí, exactamente.
Voy a darles algunos puntos principales de cómo pueden comenzar esta conversación. Y aunque ustedes lo están haciendo muy bien por lo que escucho por parte de David, sí, pero esta diapositiva nos dice, hablando de sexo, es difícil saber en dónde se encuentran en su vida, lo que está sucediendo. Así que por esto es muy importante enterarnos de lo que piensan y de sus creencias. Lo primero es que tenemos que aprender a entender cuáles pueden ser los pensamientos y preocupaciones de los clientes y de saber cómo son las propias nuestras creencias, porque no sabemos todo y poderlos escuchar y sus problemáticas y ciertos comportamientos de índole sexual que a lo mejor nosotros nos hacen sentirnos raros o eso, pero que en ese momento podamos poner nuestro sombrero profesional como profesionistas y poderlos apoyar y ayudarlos a tomar decisiones informadas en relación con su salud sexual. Lo que estamos tratando de hacer es protegerlos y no regañarlos o juzgarlos. Y todos tenemos una vida propia y también en lo sexual. Así que lo más importante es que una vez que sabemos qué está sucediendo, ustedes pueden mejor entenderlos y poderlos ayudar apoyándolos a tomar buenas decisiones informadas mediante los conocimientos y que estamos apoyándolos. La próxima diapositiva. En este tema de hablando acerca del tema sexual, alguien dijo que es algo cultural también, sexual o de género, diversidad de género, porque hay muchos comportamientos diversos, porque yo les puedo decir, y el doctor Kohal puede decirles que una de las historias más diversificadas son las historias de género sexual. Es algo que mantenemos en privado, pero cuando hablamos de estas historias o historiales son muy diversificados. A veces no es lo que nos imaginamos. Así que por eso es importante escucharlo de viva voz y tomarlo en cuenta de manera respetuosa, con las barreras culturales adecuadas, porque hay veces que las personas no se autoidentifican de una manera en que nosotros los percibimos. Así que es importante tomar eso en cuenta y decirles respetuosamente cómo usted se percibe o se identifica. Sí, y más que nada diciéndolos por quién se siente atraído o atraída. Es una manera de preguntarlo de por quiénes nos sentimos atraídos, porque a veces con quién estamos es muy diferente a por quién nos sentimos atraídos, que puede ser un sinnúmero de tipos de personas. Y no solo por la apariencia externa, sino por quién usted está atraído, qué partes físicas del cuerpo utiliza usted para ello. No solo para temas de riesgo, sino también para hacer pruebas para identificar qué áreas de infección, porque si se piensa en solo sexo vaginal, no tomamos en cuenta oral, genital o anal por el ano. Así que tenemos que pensar en este tema de lo sexual de una variedad de maneras y tener conversaciones honestas y abiertas y de manera privada o confidencial para que se sientan cómodos, no en un lugar abierto, sino privado y cómodo para ellos, porque si no, no se va a dar este tipo de conversación íntima, privada. Sí, y tenemos también este tema de diapositivas de la privacidad, porque es importante.
Y alguien dijo en el chat que algunas personas se sienten avergonzadas por tener este tipo de infecciones y piensan que las van a juzgar o a criticar. Y aquí es exacto en donde ustedes son clave y pueden hacer una gran diferencia, porque tienen que comentarles que esto es algo que tiene que ser tratado, estas infecciones o enfermedades transmitidas sexualmente, y que no sientan esta pena o vergüenza. Y es importante que ustedes sean honestos consigo mismos, porque, ojo, porque pensar de la persona que tienen ante ustedes, de la manera que se autoidentifican o por quienes son atraídos, y con todo esto es algo que es difícil para ustedes mismos entenderlo. Es bien importante que los escuchen y que traten de comentarlo y de hablarlo, dándoles información de cómo autoprotegerse, etcétera, sin pasar juicios, y cómo obtener el tratamiento y la prevención, y dejar todo atrás, el estigma, la vergüenza, todos estos temas asociados, porque puede ser tener índices altos de estos elementos, y también dejar todo al lado como lo socioeconómico, etcétera, y que ellos sepan que son infecciones muy comunes y que millones de personas las obtienen estas enfermedades, y que no están solos, y que a veces las reciben, las ah, adquieren porque a veces no ven que la persona con la que se relacionan las ven limpias, digamos, y no se imaginan porque a veces no tienen síntomas o en su apariencia externa no pueden saber. Así que es por esto que es bien importante que nos aseguremos que ellos se sientan cómodos con hacerse los exámenes o pruebas, y también se sientan cómodos de compartir esta información y decirles, sucede, vamos a tratarlos, a usted y a su pareja o parejas, y vamos a unirnos, a pensar en cómo podemos prevenirlo porque, para que no vuelva a suceder, etcétera. Así que es similar a pensar en nuestros pacientes o las personas a las que servimos, de obtener o adquirir enfermedades como la influenza o la gripe, y que no se sientan estigmatizados o avergonzados, y que tenemos que tratarlo de una manera similar, que han sido expuestos a esta infección, a estos viruses, y que tenemos que tratarlo de manera adecuada y darles información de la prevención y hacerlo de una manera profesional, respetuosa. Es a veces porque están en este tema de riesgo o situación vulnerable, porque es importante entender que también se hace uso de la compasión y del profesionalismo para llevarlo a cabo, porque a veces esta falta de información o de esta manera ayuda a incrementar el riesgo. Y también hablamos de todo esto, de ofrecer a las personas acceso a información y apoyo, puede ayudarles a tomar decisiones seguras e informadas sobre su salud sexual, puede reducir el riesgo de mantener una relación poco saludable, de tener relaciones sexuales no deseadas o embarazos no deseados, o de contraer infección de transmisión sexual. Y también animar a las personas a hablar con sus parejas sobre salud sexual puede ser un paso positivo para que establezcan relaciones sanas. También ustedes son el conducto por el que ellos pueden enterarse de todo esto y confían en ustedes. Así que son bien importantes ustedes. Pueden hablar con ellos también de estas relaciones poco saludables, y a lo mejor tienen que dejarlas atrás. Y también de manera muy importante que ustedes están en una posición
increíble para que ellos puedan animarse a hablar con sus propias parejas acerca de la protección, autoprotección y de sus parejas y de todos. Y cómo podemos, qué podemos hacer para no llegarnos a enfermar y no embarazarnos, este tipo de conversaciones en cualquier relación. Y a veces hay personas que no los hablan aún en su propia relación por pena, por falta de confianza. Así que es crucial, es súper importante. Y también como un recordatorio, nos quedan un poquito más de 10 minutos antes de terminar. Sí, ya vamos a terminar esta parte y luego ahí lo dejaremos. Así que el doctor Cohon habló de esto de la confidencialidad. Es muy importante hablar de ello con nuestros clientes, no hablarlo en grupo, sino de una manera privada, con mente abierta, sin prejuicios, hablar de las reglas de confidencialidad y decírselos a nuestros clientes. Todo lo que hablamos aquí es confidencial y solo lo compartiré si usted así lo pide o lo autoriza. Es súper importante para que el paciente pueda abrirse. Tenemos que hacerlo también de una manera abierta, con la mente abierta, sin prejuicios, no prejuicios, no juzgar, y para que puedan hablar de lo que les preocupa, sin suposiciones sobre la identidad sexual de una persona o su comportamiento sexual. Tenemos que hacer preguntas, no podemos asumir que alguien con un pene y alguien con útero van a ser A o B, sino tenemos que hablar con ellos en directo y preguntarles cuáles son sus preferencias, qué les preocupa, y ellos se los dirán. Así que tenemos también que darles comprensión o entender los mensajes claves sobre salud sexual y que este conocimiento de referencias para acceder a más información, a servicios y tener en mente que no tienen acceso, que hay barreras de acceso a veces. También estos son mensajes o son ejemplos de mensajes de tema sexual y, por ejemplo, decirles a hablar de estos temas de salud sexual, es importante hablarlo con nuestras parejas y también el tema de consentimiento es muy importante, de que si yo salgo contigo no quiere decir que voy a tener sexo contigo. A veces las personas tienen que entenderlo, que pueden decir que no, no dar o dar su consentimiento. Y aquí hay este tipo de frases. Por ejemplo, se puede dar consentimiento de una actividad sexual, pero se puede cambiar de parecer en cualquier momento. Si no se vuelve en un ataque de tipo sexual. Así que esto es de consentimiento. O ella me invitó a su casa y me abrazó. No quiere decir necesariamente que ella quería tener sexo. Igual para los hombres. Es una conversación muy importante que debemos de tener con las personas. También usar con, usar estos anticonceptivos es muy importante para poder prevenir también, como el uso de condones, prevenir enfermedades transmitidas de índole sexual y también prevenir el embarazo no deseado, pero también previene el embarazo, pero también estas enfermedades transmitidas sexualmente. Y sí, pero que cuánto le va a costar si no lo usa, si aunque se pierda sensación, por ejemplo. Entonces, decida lo que sea de más beneficio para usted, por ejemplo. Así que es importante hablar de estos temas y de esta en específico, por ejemplo, qué puede pasar en un momento que no queramos usar
un condón, por ejemplo, y también tener estas exámenes regulares contra estas enfermedades transmisibles sexualmente y usted tiene el derecho a sentirse cómodo con las personas que usted tiene relaciones sexuales. La próxima diapositiva, aún antes. Sí. Así que esto es lo que sugerimos o recomendamos. Sería de mucha ayuda, sería bueno tener para nuestros clientes, darles condones gratuitos y de nuevo, si no vamos a hablar solo de sexo, sino de sus vidas en general, que ellos entiendan que nos preocupan en general y no solo sus comportamientos sexuales. Y tener a su disposición preservativos, folletos, etcétera, de una manera holística. Y también ejemplos, por ejemplo, decirles cómo construir la conversación. Acá hay ejemplos. Decirles, por ejemplo, si no se sienten cómodos, ¿qué pasaría si usted o un amigo tuyo contrajera una enfermedad como esta? ¿Cómo reaccionaría? O sea, ponerles este tema de que si no usted, un amigo, de manera hipotética, por ejemplo, o ciertas situaciones hipotéticas. Sí, como hoy lo hicimos con estos casos, aunque son basados en la realidad, para ustedes eran hipotéticos, eran personas que no conocían y con cambiado el nombre, etcétera. Y decirles qué les preocupa, qué saben ustedes de estas enfermedades, del VIH, de las enfermedades transmitidas sexualmente. También que sepan sus servicios locales y qué les pueden proporcionar. También fue preguntarles si esta conversación fue útil para ellos y la conversación que tuvimos anteriormente, por ejemplo. Y no conozco la respuesta, pero vamos a investigarla, por ejemplo. Así que si los trabajadores son muy simpáticos, trabajadores de la salud, los conoce, cómo le fue en su conversación, le ayudó, y este tipo de conversaciones o cómo iniciar conversaciones. Sí, también lo que es muy importante, esto es lo de la repetición, repetición, repetición. Y también pensar de maneras de cómo poder proporcionar información, no solo de manera verbal, sino a través de impresas, folletos, volantines, videos, acceso a plataformas en línea. Y como hablamos, en muchos de estos casos no hay una educación formal en las personas, así que si alguien ha tenido aún educación formal, si a veces no saben cómo utilizar esta información o accesarla. Tenemos que ser creativos en cómo hacerles llegar esta información. Ilustraciones, videos, cápsulas informativas y para repetir estos mensajes frecuentemente y decirles, pedirles que nos repitan lo que les acabamos de decir para asegurarnos que hayan entendido adecuadamente la información. Y si usted le explicara esto a un familiar, a una persona en su familia, a un conocido, un amigo, ¿cómo se los explicaría? ¿Qué les diría para verificar que entendieron bien la información o que es adecuada y no desinformación? Sí, esto es súper importante, extremadamente importante, porque a veces pensamos que las personas nos están entendiendo y a veces no, así que no lo están haciendo. Así que, ¿cuáles serían las barreras que encontraría al hablar de sexo con sus clientes? Debemos de preguntarnos esto. Así que a veces es bien importante saber lo que ellos nos repiten para ver si lo
lo entendieron claramente. Y a ver, de nuevo, ¿cuáles serían las barreras que encontraría al hablar de sexo con sus clientes? ¿O hay algo que quieran compartir con nosotros que les haya ayudado? ¿O qué barreras que han tenido ustedes al hablar de estos temas de la sexualidad? Porque esta es una oportunidad de aprendizaje para todos nosotros y de quienes han tenido experiencia en este rubro, en este tema. Sí, tenemos 3 minutos, así que me gustaría dedicarlo a esto, a escuchar por parte de ustedes qué es lo que a ustedes les preocupa, qué han aprendido, qué comentarios los pueden escribir en la casilla de chat si no lo quieren decir en micrófono. Y de nuevo, estamos hablando de esto en un entorno médico, de índole clínica, pero en la próxima sesión o webinar vamos a hablarlo de cómo hacerlo en el entorno de cuando damos alcance o en el lugar donde no sea un hospital o clínica o de índole de cuidados de salud, sino abiertamente en el lugar donde ellos, los trabajadores, se ubican. Y también de cómo hacer una buena relación, hacer que las personas se sientan cómodas compartiendo estos temas privados, íntimos, y dejándoles saber que estamos ahí para ayudarlos y que nada de lo que nos digan van a hacer que nosotros sintamos que son ellos, que los vamos a juzgar o que no son buenas personas, etcétera, que los vamos a apoyar y que es importante que nos den esta información. Así que abrir el tema para que ellos puedan hacer preguntas es muy importante también, porque así nos enteramos de la información que es necesaria transmitir. Así que también así y para hacerles evaluaciones y también vamos a hablar de estrategias que ustedes pueden hacer para que ustedes puedan hacer exámenes o proveerlos de exámenes contra estas enfermedades.